Aquí inicia el Flash Informativo a través de Tricolor Televisión Estados Unidos y Única Televisión, estaciones de la cadena Tricolor de los Estados Unidos de América. Desde la ciudad de Nueva York, dirige y presenta el periodista Jeffrey del Romero, de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores ACL y la Nacional de Prensa Norteamericana. Flash Informativo, ahora al aire. Un buen día para todos y bienvenidos a este flash de noticias para Estados Unidos y Latinoamérica. Mi nombre es Angie Matiz y los estaré acompañando hoy en reemplazo de nuestro conductor y director Jeffrey del Romero. No olviden suscribirse, dar su like y compartirnos, pero también dejen sus comentarios. Iniciamos con noticias de Estados Unidos, que registra ya 2.549.069 contagiados, 125.803 muertos y 685.164 recuperados. Mientras que las cifras del mundo son 10.168.657 contagiados, 502.517 muertos y 5.160.489 recuperados. En otras noticias, el Remdesivir, el medicamento que acorta el tiempo de recuperación de enfermos de COVID-19, según su fabricante Gilead Science, costará $3.120. Esto para los pacientes con seguro en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Lo que vayan a desembolsar los pacientes dependerá de su seguro, ingresos y otros factores. También el estado de Nueva York informó ayer que ha registrado el récord mínimo de fallecimientos y hospitalizaciones de COVID-19. Esto desde que inició la pandemia en marzo, mientras investigan unos focos locales en una graduación escolar y 2 fábricas. En las últimas 24 horas fallecieron 5 personas, es el número más bajo desde el 15 de marzo, mientras que los ingresos hospitalarios descendieron hasta 869. Por otra parte, se identificaron 616 nuevos casos positivos, por lo que supone un menos del 1% de los casi 62,000 pruebas que se realizaron en el estado. Entre otras noticias, la Unión Europea deja fuera de los 15 países seguros a Estados Unidos y Rusia, pero va a incluir a China. Los estados de la Unión Europea han finalizado la lista de países considerados seguros, a los que a partir del 1 de julio reabrirán sus fronteras exteriores. Estas estuvieron cerradas desde a mediados de marzo por la pandemia. En esta no figuraría Estados Unidos, que se ha convertido de paso en el epicentro de la pandemia y es el país más afectado. Pero tampoco estará Rusia o Brasil, aunque sí se incluirá China y Marruecos. El listado que contempla prevé abrir las fronteras para los ciudadanos de Australia, Argelia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda. No obstante, en el caso de los países como China, que tienen prohibida su entrada a extranjeros, se aplicará el principio de la reciprocidad, por lo que solo se abrirá la frontera al país asiático hasta que Pekín abra las suyas a los países europeos. Entre otras noticias, con fusil en mano, una pareja amenaza a los manifestantes en medio de las protestas de Estados Unidos. El incidente se presentó en uno de los barrios más acaudalados de San Luis. Esto es en el estado de Missouri, durante una marcha en contra de la alcaldesa de la ciudad. Las declaraciones del esposo fueron que, abro comillas, estábamos teniendo miedo con mi familia y nos hizo temer por nuestras vidas. Todo esto es propiedad privada, no hay aceras, no hay calles públicas, nos dijeron que nos matarían, quemarían nuestra casa y matarían nuestro perro. Estábamos solos y frente a una multitud enojada. Cierro comillas. La Corte Suprema no modificará la decisión que rechaza las objeciones de grupos de defensa del medio ambiente a secciones del muro que el gobierno del presidente Donald Trump construye a lo largo de las fronteras entre México y Estados Unidos.
El máximo tribunal rechazó hoy atender una apelación que involucra la construcción de 233 kilómetros. Estos son 145 millas de un muro de volardo de acero a lo largo de la frontera con Arizona, California, Nuevo México y Texas. Esta no es la primera vez que la Corte ha intervenido en una construcción del muro fronterizo durante el gobierno de Trump. El año pasado la Corte le dio al gobierno la autorización para destinar miles de millones de dólares de fondos para el Pentágono, que reemplazarían las vallas de la frontera entre México y Arizona, California y Nuevo México con un muro más sólido. Nos trasladamos rápidamente a Latinoamérica, donde la pandemia del COVID-19 ya ha provocado el aumento de las incautaciones de droga, principalmente cocaína, en contenedores de carga. Esas son las conclusiones a las que ha llegado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. José Vila del Castillo, representante para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de la ONU, señaló que el mayor uso de los contenedores por narcotráfico corresponde a una estrategia de adaptación ante el impacto del nuevo coronavirus. Emprendedores. Desde marzo a la fecha ya hay reportes de 77 incautaciones en Latinoamérica de contenedores cargados con alijos de droga. Estos decomisos suman unas 16.5 toneladas de cocaína. Y pasemos a las cifras de COVID-19 en México. Ya registraron 4.050 contagios y 267 decesos, para alcanzar los 216.852 casos y las 26.648 muertes. En otras noticias, el gobierno mexicano publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio del protocolo por el que se sustituye el Telecán por el TEMEC. El decreto promulgatorio del TEMEC entrará en vigor desde el próximo miércoles 1 de julio y consta de 1.001 páginas en las que se establecen los acuerdos logrados entre México, Estados Unidos y Canadá tras meses de negociación. Nos trasladamos a Ecuador, donde cerca de 35.000 empleados estatales regresaron hoy al trabajo en su modo presencial y para la atención también del público, esto es en Quito, mientras que la capital ecuatoriana está cerca del tope de su capacidad de atención hospitalaria luego de que hace casi un mes se redujera notablemente el aislamiento social. Colombia superó los 90.000 contagios por coronavirus en una jornada en la que también tuvo un récord de 167 fallecimientos, más de la mitad de ellos en el caribeño departamento del Atlántico desbordado por la pandemia. Con los 3.178 casos de ayer, el país totalizó 91.769 infectados, de los cuales 3.106 han fallecido. Esto equivale al 3.38% de los infectados. Pero también el directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de 700 millones de dólares para Colombia y su concesión deberá ser para ayudar a fortalecer el sistema de salud colombiano, apoyar a los hogares más pobres y proporcionar a las empresas el acceso al financiamiento durante la pandemia. Con este préstamo, los compromisos del Banco Mundial con Colombia en los primeros 6 meses del 2020 alcanzarán un total de 1.250 millones de dólares. Ahora nos vamos para Brasil. Y Brasilia declaró el estado de calamidad pública. Las autoridades del Distrito Federal de Brasil, la región donde se encuentra la capital, Brasilia, han alertado que tienen el 90.4% de las camas privadas de cuidados intensivos y estas ya están ocupadas, mientras que el país concluyó la peor semana de la pandemia de coronavirus en términos de nuevos contagios. En la práctica, la declaración de estado de calamidad pública es una medida puramente administrativa que otorga a las autoridades locales una mayor libertad en el manejo de sus presupuestos y les permite también tener un acceso de forma rápida a recursos del gobierno central para hacer frente a la emergencia. Esta es toda la información por el momento. Nos vemos mañana con Jeffrey de vuelta aquí en Más Noticias para Cadena Tricolor y Única Televisión.
Aquí termina el Flash Informativo a través de Tricolor Televisión Estados Unidos y Única Televisión, estaciones de la cadena Tricolor de los Estados Unidos de América. Desde la ciudad de Nueva York, dirige y presenta el periodista Jeffrey del Romero, de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, ACL, y la Nacional de Prensa Norteamericana. Flash Informativo, al aire.